Dice el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiero utilizar este verso a manera de introducción. Dice mucho, así a simple vista, pues solo usa una palabra rara, obispado. Y pareciera que no dice gran cosa, pero la expresión si alguno esclarece mucho, tiene mucho contenido. Lo que podemos entender de la expresión si alguno es que esto que vamos a estudiar a continuación no es para todos los creyentes. No está hablando Pablo para toda la congregación. Habla de un grupo selecto. Amén. Esto más o menos es lo que Jesús dijo en Mateo 20:16. Dice Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados. La iglesia de Jesucristo está diseminada en todo el mundo y hoy por hoy somos muchos. En algunas partes, como la ciudad como el país de México, somos como el 40% de la población. Somos muchos, pero a los escogidos de los cuales habla Jesús, y dice pocos, son los escogidos, no se refiere a los que se van a salvar, como muchos interpretan. Jesús se refiere a esos pocos escogidos como a la gente en el ministerio. Los siguientes versos que vamos a estudiar en Timoteo es para los escogidos, para los llamados al ministerio. Quizá ya te diste cuenta que me está costando más hablar hoy que otros días. Tenme paciencia. Intentaré no esforzarme, irme un poco más despacio. Dice Dani que tiene todo el día. Gloria al Señor.
para seleccionarlas entre los muchos y escoger a pocos. Lo desconozco, pero de ninguna manera, si alguien ahora mismo empieza a identificarse como parte de ese grupo, debemos vernos como en otro nivel. Sencillamente Dios nos eligió para ser parte del ministerio, pero somos tan amados, o más bien igualmente amados, que toda su iglesia. Y es una función específica el ministerio, pero Dios tiene muchas más funciones en el cuerpo de Cristo para todos los muchos. Amén. Es decir, no hay cristianos de primera y segunda categoría. No hay tal. Todos los amados de Dios son igualmente amados, igualmente necesarios, igualmente con funciones importantes dentro del cuerpo de Cristo. Solamente, y lo podemos ver en la Biblia, la familia de Aarón, a Moisés mismo, a los patriarcas, que era gente seleccionada. De alguna manera Dios seleccionó. Amén. Ahora bien, quiero que te pongas bien abusado, porque puede ser que seas parte de ese grupo. Es muy probable, o hay probabilidad, yo no lo sé, yo no elijo, solo sé que fui elegido y Dios sigue eligiendo, sigue seleccionando. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, todo esto que he hablado viene de la expresión si alguno. La siguiente expresión a desarrollar es anhela obispado. Si alguno anhela obispado. Yo no sé si alguien aquí se haya soñado atrás de un púlpito o se imagine detrás de un púlpito. Y ese anhelo es tan fuerte, ese sueño, ese deseo es tan fuerte, entonces es muy probable que Dios te haya escogido para ser parte del ministerio. Cuando yo digo ministerio, me estoy refiriendo a los dones de Jesús. ¿Alguien sabe qué
que el Espíritu Santo nos dio dones, ¿verdad? Don de fe, de sanidad, de milagros, interpretación de lenguas. Vamos, hay 9, denle. Discernimiento de espíritus. Esos dones, ¿quién nos los dio? El Espíritu Santo. Ahora bien, hay unos dones que Jesús le dio a la iglesia. ¿Alguien sabe cuáles son los dones de Jesús para la iglesia? Son el ministerio, apóstoles, profetas, maestros, 5, dijo conmigo, 5. Apóstoles, profetas, este dedo, con este dedo, ¿qué hacemos? Bueno, profetas. A ver, apóstoles, profetas. Este dedo es más alto que todos. Este dedo representa a los evangelistas. Dios usa a los evangelistas de una manera muy visual, muy con milagros y demás, muy asombroso, muy grande. Evangelistas. El dedo más largo. Y después en este dedo que usamos, el anillo de compromiso, de resignación, de cargar tu cruz. Pastores. Los pastores se casan con su iglesia. Cuando sufre alguien en la iglesia, el pastor sufre con ese alguien. El pastor ora en las madrugadas por ese alguien. Y por último y no menos especial, maestros. Estos son los dones de Jesús. Repaso. Date un aplauso. Lo hiciste muy bien, apláudete bien. Yo te decía que si hay un anhelo en tu corazón. Hermano, yo pienso que el anhelo viene de todos tenemos ese anhelo, pero hay un requisito que debe de, porque él lo explica abajo, pero es necesario. Porque yo anhelo esto, anhelo lo otro, anhelo lo otro, anhelo lo otro, pero debe ser o tener un requisito. Ok, vamos desmenuzando poco a poco. Si hay un anhelo, porque realmente no todos anhelan. Déjame decirte que yo personalmente no anhelaba, no quería, me rehusaba, me negaba
de gente igual. Decía, no, yo no quería. Pero hay gente que quiere, que tiene el anhelo, el deseo. Y acompáñame a Filipenses 2:13, por favor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si hay un anhelo, ahora que oíste que hay dones de Jesús y dices, híjole, a mí cómo me gustaría, siento que puedo ser maestro, siento que puedo ser pastor, o me encanta lo profético. A lo mejor ese anhelo fue sembrado en tu corazón por Dios. Ahora lo siguiente es, hay un anhelo, sabes que para algunos son los primeros filtros. Denme un segundo. Gracias. Gracias. ¿Qué sería lo siguiente, Vicky? Si hay un anhelo y hay un conocimiento de los dones de Jesús y hay un anhelo en tu corazón, ¿qué crees que sería lo siguiente? Cerciorarte, si Dios quiere, si eres parte de ese grupo. ¿Y a quién le preguntaríamos? Amén. Así de sencillo, de práctico, de increíble es este asunto. Preguntarle a Dios, ¿en qué área? Tú me diseñaste. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Dónde quieres que empiece a crecer, a desarrollarme? Seré parte de los llamados. Seré parte de los escogidos. Yo quiero que imaginemos juntos a un joven y quiero poner de ejemplo a Isaac para hacerlo muy personal. Esto es 100% hipotético.
Imaginemos que Isaac, han pasado los años, terminó la prepa, y Isaac tiene la habilidad y el gusto por la medicina. Saca su ficha para el examen de admisión. Pero cuando se da cuenta y empieza a revisar la guía de estudios, y en la guía de estudios aparece grandísimo y abrumador, decide: no, quiero ser pastor. Así pasa. Hay mucha gente en el ministerio que por la apatía, pensando, imaginando que el ministerio va a ser mucho más sencillo, y como para entrar al instituto no te hacen un examen de admisión, deciden su caminar. Imagínate qué va a pasar con ese joven al pasar los años, que Dios nunca lo llamó. Él decidió meterse al ministerio pensando que era sencillo. Van a pasar los años y va a estar totalmente frustrado. Va a tener una familia frustrada o amargada, y una congregación desorientada. Es por eso que es muy importante tener la seguridad, y conmigo la seguridad de mi llamado. Es para algunos, pero no es para el que corre, no es para el que quiere, sino es para el que él decide, el que le elige. ¿Lo anhelas? ¡Qué bien! Cerciórate que Él está de acuerdo. Cerciórate que Él puso ese anhelo. Y si no, ni te metas. Ese es mi consejo. ¿Para qué cargar una carga tan pesada si Dios no te va a ayudar? Porque evidentemente Dios no va a ayudar al que no llamó. No va a respaldar a aquel que no llamó. ¿Quién dice amén? Bueno, pues ya esta fue mi introducción. Y yo le puse a esta charla como título: honrando su llamado. Yo sé que algunos aquí quizás hoy no tengan o no tenían la idea de un llamado, de una selección de parte divina, pero a partir de hoy puede ser que el Señor despierte un anhelo. Puede ser que el Señor empiece a meter ahí
Pero también sé que hay hermanos aquí que tienen y saben que tienen el llamado de Dios para el ministerio. Y por eso creo que esta charla es muy importante. Pablo le enseña a Timoteo, y como decía mi hermano Andrés hace ratito, le va a dar una serie de requisitos o filtros para una selección de acuerdo al plan divino. Un perfil que el ministro debe cubrir. Ciertas características, y aprovecho para decir la palabra característica, viene de carácter. Entonces, propiamente todo lo que viene a continuación habla de integridad, habla de carácter que debe de tener el ministro. Porque por una parte Dios te eligió, pero ¿cómo vas a honrar esa elección? ¿Cómo vas a responder a su selección, a su llamado? ¿Cómo? Creciendo, buscando cubrir ese perfil, cumplir con estas características, con estos puntos. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo 2. Y esto se empieza a poner bueno. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, voy contando, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Obispo. ¿Qué significa la palabra obispo? No es tu taquito. ¿Alguien ha probado los tacos de obispo? Aquí se refiere la palabra obispo a un pastor que tiene la función, además de pastorear una iglesia, de supervisar a otros pastores. Es necesario que sea, número 1, irreprensible. ¿Qué significa? ¿Qué se imaginan por irreprensible? ¿A alguien le gustaría participar? Sé que nos vamos más despacito, pero creo que puede ser productivo. ¿Qué se imaginan por la palabra irreprensible? Uno, nada más uno. Álceme la mano. A alguien que no están teniendo que corregir. Así es. No es alguien impecable, ¿verdad? No es alguien perfecto.
pero es alguien a quien no se le tiene que reprochar, ¿verdad? Es que quedaste y no llegaste. Esa es una persona reprensible, que reprendes porque se pone de apechito. Un irreprensible es lo contrario. Es que realmente no tengo nada que reprocharle a la hermana Lupita. Siempre llega a tiempo, buena actitud. ¿Se entiende? ¿Verdad? Ahora, cuando cometemos errores, pero una persona irreprensible es una persona de una pieza, que puedes leer en esa persona lo que dice. Hay congruencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Tú sabías que tus acciones dicen más de ti que tus palabras? Hay gente que habla y habla y dices, de lengua me como un taco. Alguien decía, es que no escucho. Y entonces la otra persona levantó la voz. Es que no escucho. Y así hasta que la otra persona casi gritaba. Y le decía, es que sí escucho tus palabras, pero tus acciones no me dejan oírlas. Y luego dice, marido de una sola mujer. Hoy está de moda que los pastores van por la tercera esposa. ¿Los conoces? Nadie dice nada. ¿Cómo vas a hablar del siervo del Señor? Pues quién sabe si ese siervo lo haya llamado el Señor o él solo mandó a hacer sus tarjetas de presentación. Se metió al instituto porque ahí no pedían examen de admisión. ¿De qué me habla una persona que es marido de una sola mujer? Lealtad. Es alguien leal. Y un obispo, un pastor, necesita, es indispensable que en su vida sentimental sea leal. Porque fíjate, la lealtad en la vida sentimental tiene que ver con equilibrio, balance, buenas decisiones. ¿Te das cuenta? Aquel que anda cambiando. Es que me equivoqué. Es que no elegí bien. Pues, ¿qué imagen le proyecta a la congregación? Si con esa facilidad puedes cambiar de esposa, ¿qué te va a detener mañana de cambiar de iglesia? De no comprometerte con esa iglesia.
fallar en el 3. Y si falla en el 2 y en el 3, pues ya falló en el 1. Me voy a quitar esto. Gracias. Voy a irme más rápido, porque la lista está. La siguiente expresión o requisito es que sea prudente. La prudencia es algo con la que no nacemos. Somos imprudentes por naturaleza. Nos metemos en problemas por nuestra gran bocota, ¿verdad? ¿Sí o no? No es cierto, me salté una expresión. Sobrio. Era para ver si estabas atento. Muy bien, si estás atento. Sobrio. Sobrio no es solo el que ya le pasó la cruda y allá está sobrio. Sobrio es alguien que piensa muy bien lo que dice. No habla por hablar. El ministro tiene que ser responsable de cada palabra. Nada de que no, yo no dije eso. Oye, te acabo de escuchar. No, lo oíste mal. Y sustenta sus palabras, cada una de sus palabras, con sus acciones. Esa es una persona sobria. Ahora sí, prudente. Y tiene mucho que ver con las palabras. Una persona prudente no es aquella que dice lo que piensa. Hoy, mucha gente orgullosamente dice: es que yo soy transparente. Yo digo lo que pienso. Soy bien honesto, bien honesta. Y va por el mundo lastimando a las personas, hiriendo a las personas. Una persona prudente mide el peligro de lo que, o los daños, mide los daños antes de decir. A mí me encanta mucho, una vez mi hija, no sé de dónde sacó esto, pero me encantó mucho. Dice que si con la persona que estás hablando no puedes remediar lo que estás pensando, no se lo digas. Más duro háblalo. Es la regla de los 3 segundos. Si estás platicando con alguien y esa persona tiene algo, si lo puede arreglar en 3 segundos, díselo. Pero si no lo puede arreglar en 3 segundos, mejor no lo digas. Es por decir algo. A alguien se le paró el gallito. Sin problema, oye, bro, peínate. O tienes suciedad en la nariz, límpiate.
pero si tiene el diente chueco. Oye, bro, tienes el diente chueco. Di conmigo prudencia. Mides el peligro, el daño de tus palabras. Amén. Ahora, una persona prudente también es bien entusiasta. No está con la negatividad. Es alguien que inyecta ánimo, entusiasmo, pero siempre sus palabras están con un peso de la realidad. No vive en las nubes, no vive soñando. ¿Quién dice amén? Hay mucho en que trabajar. Si alguien ha sentido el llamado, ahora, si tú dices, no, esto no es para mí, bueno, a lo mejor esto te va a servir para ver con otros ojos al escogido, al llamado, al seleccionado, que no es que sea más que tú, pero simplemente está esforzándose, se está desvelando mientras tú duermes el sábado, que hace mucho frío y está lloviendo, y estás abajo de tus cobijitas bien padre. Hay un pastor preparando una predicación, orando. Pero no solo eso, sino que intenta cubrir este perfil. Por amor y por honrar a aquel que lo escogió. ¿Por qué no le das un aplauso? Decoroso. Es alguien que no exagera su apariencia, guarda su perfil, un perfil bajo. No tiene que ostentar, no tiene que presumir, no tiene que andar con cadenotas. Anillotes. Decoroso, ¿se entiende? No carotes así, con la música a todo volumen, y que parecen es pastor o es narco. Hospedador, fíjate, una persona hospedadora habla mucho. Dice mucho más bien de cómo es. Hospedador, una persona hospedadora es aquella que está dispuesta a sacrificar por los demás, a sacrificar su intimidad, su tarde, su familia, su comida, su partido de fútbol por los demás. Tremendo, ¿no? Y para terminar ese verso, apenas llevamos el verso 2. Apto para enseñar. Veo muy con muchas ganas de decir algo a mi hermano. Digan, en lo que tomo agua.
Está listo en todo momento. Está preparado. O el hospedador, cuando alguien llega a su casa a hacer una ¿qué es eso? Amén. ¿Quién dice amén? Y no es para que te espantes, es para que digas, wow, me falta un poquito de trabajo. Ahí vamos, ahí vamos. Yo anoté esto. Un apto para enseñar. Bueno, la palabra apto evidentemente viene de aptitud, que no es lo mismo que actitud. La actitud, a diferencia de la actitud, es alguien que se preparó, se capacitó, claro, que tiene la capacidad, ¿verdad? En todo momento está afilado, está dispuesto a enseñar. Porque no solo es conocimiento lo que tiene, sino tiene la actitud de compartirlo, de transmitirlo. ¿A cuánta gente conoces bien sabia que no quiere abrir la boca? Es apática. Sin embargo, hay gente que no sabe mucho, pero siempre está dispuesta a lo poquito que sabe compartirlo. En los oficios es muy común que el maestro en antaño se reservaba los secretos. Le decía al chalán lo únicamente necesario para ayudar. Cuando iba a preparar, por ejemplo, en la carpintería, se usaba para hacer la cola de recetas, secretos. Entonces mandaba al chalán por los refrescos. Cuando regresaba el chalán, ya estaba preparada la receta secreta. Y ya le decía, a ver, ve y pega esto. Hasta que gente envidiosa, que tiene el conocimiento, pero porque se lo voy a transmitir. Si a mí nadie me lo enseñó, o me costó tanto que me lo enseñaran, qué sé yo. No, un pastor está dispuesto a compartir sus experiencias de vida, a compartir lo que ha vivido, apto para enseñar. Este pastor apto para enseñar, además busca herramientas para hacerse más eficiente en la enseñanza. ¿Verdad? Hoy por hoy esta herramienta es maravillosa. Busca ejemplos para que sea más claro. Se está preparando, haciendo como mi hermana Lupita trae sus carteles y demás, ¿no? Versículo 13 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ok, número 1, no dado al vino. Es alguien que controla sus apetitos.
cuando le recuerdan, yo, cuando un pastor no puede hacerse el olvidadizo. Yo cuando dije, además de que aquella persona que no bebe tiene mayor disponibilidad en tiempo, recursos para hacer cosas de mayor provecho. No creo que un pastor alcohólico pueda llevar un ministerio, así como los puntos que hemos visto. Sería un estorbo, sería un error, sería una vergüenza. Y yo digo, amén. El Señor me sacó del alcohol. Sé lo que es el alcohol. Sé las cadenas que puede el alcohol ejercer sobre una persona, sobre el adicto. Y definitivamente, un pastor no puede ser alcohólico. No darlo al vino. Creo que está muy claro. No pendenciero. ¿Qué es esto? Que no está involucrado en asuntos de juicios legales o pleitos entre familias o vecinos. Un pendenciero siempre busca pleitos. Dice, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Un pendenciero tiene ira, es iracundo. Bueno, pues un pastor debe ser pacífico, debe de buscar la solución, debe de buscar el acuerdo. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas. Pareciera que esto es algo lejano en la vida del ministro, pero está tan cerca, es tan tentador. Hay ministros que solo tenían 2 trajes y cambiaban de camisas para aparentar que tenían más trajes y de corbatas. Su condición era humilde, era sencilla, venían pero de repente la iglesia empezó a crecer. Y de ese pastor no queda nada. Ahora puro de marca. Y no está mal que un pastor se vista bien, pero el asunto de la codicia es algo que entra en el corazón y empieza a contaminar. Entonces, este ministro debe de cuidar su corazón. ¿Sabes? La tentación a la codicia es muy fuerte. Y habla de integridad. Alguien que decide no ser codicioso. No importa si tal aparato es más barato, si es adquirido de manera ilegal, no le entro. Ahí hay codicia, ¿sí o no?
Oye, pero está más barato. Yo me acuerdo que una vez un primo me dijo, creo que tenía que comprar un espejo para su coche, algo así. Y recuerdo que me pidió acompañarlo a comprar. Y yo le dije, ¿por qué no vamos a una colonia ahí en Iztapalapa, donde venden todas las piezas de autos? Y va, porque para esto ya habíamos pasado a una agencia. Y la pieza era carísima. Entonces yo le sugerí, ¿por qué no vamos a tal colonia? Y me dijo mi primo, porque todo lo que venden ahí es robado. Y si compro robado, yo le dije, pues, ¿qué tiene? Tú no lo robaste. Y me dijo mi primo, sí, yo no lo robé, pero estoy propiciando para que esos ladrones sigan en el oficio. Porque yo les compré ahorita, entonces mañana van a robar otro espejo, otra llanta, porque siempre va a haber quien les compre. Un ministro, de verdad, y conmigo, no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Y la verdad, si te pones a pensar, hay tantas cosas que generan en nosotros codicia. ¿Sabes? Yo coticé en el proyecto Cable Condumex, pero si le pongo de esta marca, me voy a ahorrar 2 pesos por metro lineal. ¿Sabes cuánto dinero es eso en un proyecto? Di conmigo, un ministro no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Espíritu Santo, escudriña nuestro corazón y ayúdanos. Lo siguiente, y lo junté en amable y apacible. ¿Sabes, amado? Es bien fácil ser amable con alguien amable. Tú llegas y dices buenos días y te contestan con una sonrisa. Buenos días. Pero que con el difícil. Alguien pregúntele al ratito a mi esposa cómo le fue el viernes con una señora. Hay gente que quieres ahorcar. Definitivo, no colaboran, no cooperan. ¿Qué no escuchó? Un pastor, un maestro, un evangelista, apóstol, tiene que ser amable. ¿Con quién? Con todos. No debe de ser arrogante. No me paro a hablar porque la unción
se va. ¿Qué es eso? Es un payaso petulante, presumido. Un ministro tiene que ser amable, sencillo, asequible. ¡Qué maravilla! Por último, para acabar ese verso, no avaro. El avaro es aquel que acumula, que guarda, que retiene. El ministro tiene que aprender a hacer lo contrario, generoso, siempre dispuesto a ayudar. Se escucha de algún evento, yo pongo las gelatinas, yo pongo los desechables. A mí me encanta mi hermana Lupita, porque siempre no hay cumpleaños de alguien que no llegue con un pastel, con un pan, con un... Y conmigo, no avaro. Versículo 4. Este está bien bueno. Y conmigo, ay, ay, ay. ¿Te has dado cuenta de algo? Como que se me ha abierto la garganta, ¿verdad? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alguien que gobierna bien su casa implica que fue dedicado, invirtió en ser un padre presente, una madre presente. Implica que atendió a las necesidades de su familia, o atiende, ¿verdad? Habla de que es una persona que mantiene el orden de sus prioridades. Hace rato decíamos, nuestras prioridades en Cristo bíblicamente son: número 1, Dios; número 2, la familia; y número 3, el ministerio. Es muy triste saber que hijos de pastores odian literalmente a la iglesia, culpan a la iglesia de haberle robado a su padre. Como pastor, a todo mundo le puedes mentir, puedes aparentar, pero al que no le vas a mentir nunca, con el que nunca vas a poder aparentar, es a tus hijos. Tus hijos saben realmente quién tú eres abajo del púlpito. Tus hijos saben cómo le hablas a tu esposa realmente abajo del púlpito. Hay muchos pastores que en el púlpito es amor, 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 y ahí abajo puro pleito, pleito, pleito.
que gobierna bien su casa. Es aquella persona que tiene el carácter para cubrir el perfil de todos los puntos anteriores. Es alguien que está capacitado para ser un buen padre y buen esposo. Eso le va a otorgar la confianza a la congregación, la credibilidad para decir, ese pastor realmente busca mi bien. No está tras mi lana. Qué importante. Y ya estamos terminando. Yo quería ver hoy los requisitos del obispo y también del diaconado, pero no nos va a dar tiempo. Así es que solo vamos a terminar el ministro. Y me faltan 2 versos. Un verso 2, el 6 y el 7. Dice así, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay una frase muy conocida de Sócrates, no de tu perro, del filósofo Sócrates. Y dice esta frase, solo sé que no sé nada. ¿Sabes? El comienzo de cualquier aprendizaje y esto que parece tan fácil no lo es en absoluto. Aprender requiere de humildad, reconocer que no eres tan bueno en algo, pero tienes la oportunidad de crecer. Cuando preguntas, ¿pero cómo? ¿Me puedes explicar? Se requiere de humildad. Aquel que sabe mucho se ha dado cuenta que le falta muchísimo más por aprender. Mientras que el neófito, que sabe tan poco, cree que sabe todo. Y entra orgullo en su corazón. Hay ministros. Me encanta en el libro de La Cuarta Dimensión del pastor Yonggi Cho. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo conoce? Lo han mencionado. Es un libro obligado en la cultura cristiana. Yo te recomiendo. Si puedes leerlo, hoy lo puedes bajar en PDF gratis ahí en tu celular. Recuerdo que dice que en alguna ocasión él se sentía ya en el ministerio como pastor, se sentía
empieza contando el chiste y lo interrumpe y dice, pero ese ya me lo contaste, pero ahora viene más chistoso. Así estos pastores, 3 predicaciones, ahora vienen más chistosos. Amado, no necesitamos neófitos en el ministerio. Si fuiste llamado, tienes que comprometerte a estudiar. Tienes que comprometerte a invertir tiempo. Tienes que comprometerte en humildad a aprender. No sabemos todo. No nacimos sabiéndolo todo. Pero podemos esforzarnos para crecer. ¿Quién dice amén? Amén. Y ya casi acabo. De hecho ya acabé, nada más déjame leerte esta conclusión chiquita que escribí. Pero déjame tomar agua antes. No hay necesidad de adquirir una carga tan pesada por el anhelo equivocado. Algunos estar aquí lo que buscan es protagonismo, mientras otros lo ven como una profesión, como la fuente de ingresos para mantener a su familia. Es en serio, aunque pongas esta cara de asombro. Ser llamado a este ministerio será tan exigente que terminarás no solo invirtiendo tu tiempo, sino involucrando el tiempo de tu familia y aún tus recursos propios. Amada puerta, no es mi intención ponerme como ejemplo, pero siempre que hemos emprendido alguna actividad, siempre que hemos hecho alguna ampliación, algún proyecto de construcción, sabes, amado, se ha terminado con recursos propios. Me he endeudado para sacar los proyectos, si es que no tengo. Si tengo, pues no hay necesidad de endeudarme, pero así de comprometido es el ministerio, así de exigente. Algunos creen que los pastores vivimos de la iglesia, y no niego que seguramente habrá pastores vividores, pero la mayoría de los pastores terminan invirtiendo todo por su iglesia, por el bienestar de su iglesia, porque hay un alto honor en quien te llamó, y como pastor quieres honrarlo con todo lo que tienes. Amén. Entonces, si realmente Dios te está llamando, Él va a ser tu maestro, Él va a ser tu inspiración, Él va a ser tu ayuda hasta llegar a donde Él quiere que llegues. Pero si Él no te llama, no mandes imprimir tarjetas de presentación.